Un momento de saltar al escenario económico, por supuesto, ¿no? Que el envío del proyecto de ley bases y paquete fiscal atraviesa transversalmente la política y la economía, pero vamos a poner el foco en el sector energético, al borde del colapso, sector energético que está al borde del colapso y en todos los eslabones de la cadena de valor, ¿no? De este sector que es estratégico. ¿Y por qué está al borde del colapso? Porque no se reemplazó el esquema de subsidios. El esquema de subsidios vigente hasta la asunción de este gobierno sigue funcionando. No se presentó un plan energético que lo reemplace. No se implementó una nueva política energética. Simplemente la decisión es licuar las partidas presupuestarias para subsidiar la energía. Y esas partidas presupuestarias no solo se están licuando, sino que además son la prórroga del presupuesto 2023, con lo cual no llegan a cubrir las necesidades, pero además son materias y usadas para la contabilidad creativa, que es el don principal del ministro de Economía. Porque empecemos por el gas. Por un lado el gas, el gobierno lo que hace respecto al gas es que compra los metros cúbicos para abastecer el consumo interno. Esto funciona así a partir de Plan Gas, una política implementada en el gobierno de Alberto Fernández que establece piso y techo justamente para garantizar un precio razonable para el mercado interno y que no se desacople del precio internacional y que las productoras petroleras puedan, resguardar, si de alguna manera se puede decir así, resguardar sus niveles de rentabilidad frente al precio de exportación, ¿no? Esto se conoce como paridad importación-exportación para el mercado interno, que no quede tan desacoplado el precio. Entonces ahí el Estado es donde garantiza cubrir esa diferencia respecto a la pizarra internacional para el mercado interno. El gobierno no está enviando los fondos justamente para cubrir esta diferencia y no los está enviando desde enero. Bueno, así es como consigo el superávit fiscal. Y sí, si no te estoy mandando las partidas presupuestarias y no estoy poniendo la guita que hay que poner para cubrir y comprar la demanda de gas para el consumo interno, y bueno, toda esa guita es la que computa en las cuentas del sector público y te da, obviamente, superávit fiscal, porque no estás pagando la friolera de el equivalente a más de 2.000 millones de dólares, y esto es gas y electricidad. Bueno, para saldar esta deuda que se viene acumulando desde enero, te estoy diciendo que 2.200 millones de dólares es la deuda acumulada en gas y en electricidad. Una parte es gas. Lo que está considerando Caputo es saldar esta deuda con bonos del Tesoro, con papelitos, justamente para poder seguir evitando el impacto fiscal que deberían tener estas erogaciones, porque en definitiva son gastos del Estado, y porque además tiene la presión de las empresas del sector, las empresas hidrocarburíferas, pero sobre todo aquellas que se dedican al gas, y entre ellas Tecpetrol del holding Techin, Alejandro Bulgeroni de Pan American Energy. Convengamos que son los empresarios que sostienen al gobierno de Milei. Dentro de el círculo rojo es el cuadrante que más le responde, allí también José Luis Manzano, pero esta emisión de este bono, justamente para darles un bono que, por supuesto, tiene que tener algún tipo de incentivo, un bono seductor, ¿no? ¿Cómo se los seduce? Bueno, pagar intereses, pueden estar atados a la evolución del dólar o a la inflación. Es una manera de negociar con este sector, pero esto no le cae nada simpático al Fondo Monetario Internacional, porque para el Fondo Monetario Internacional, si bien reconoce que no debería impactar en el resultado del sector público, o sea, en el déficit, en la diferencia de lo que ingresa y de lo que se gasta, sí es una ampliación de deuda, sigue siendo más deuda, y una deuda para gastos corrientes, porque vos el gas lo tenés que pagar mensualmente. Entonces, ¿qué dice el fondo? Te estás endeudando para pagar flujo, con lo cual ahí hay un limitante
fuerte para este plan que tiene el ministro. Si pasamos al segmento eléctrico, el problema es que CAMESA ahí no está pagando ni cobrando. El sistema eléctrico funciona así. Tenés las generadoras térmicas que funcionan a gas y a partir de allí inyectan energía eléctrica, se la venden a CAMESA. Tenés las hidroeléctricas, que son las represas, y la nuclear, la Satucha, embalse, y las renovables. Toda generación de energía eléctrica va a CAMESA. CAMESA es la mayorista estatal, que por eso se llama que monosómica, digo, no es un monopolio, sino que es monosómica, establece el precio. Cada generación de energía eléctrica tiene precios diferenciados, es más barata la nuclear que la hidroeléctrica y más que la térmica que funciona a combustibles fósiles es la más cara, pero es la que explica la matriz de la energía eléctrica argentina y va compensando. Ahí CAMESA tiene que pagar y ese es el segmento subsidiado, es donde el Estado cubre una porción de lo que están cobrando las generadoras. Ahí paga CAMESA. ¿Dónde cobra CAMESA? ¿Dónde debería cobrar? En las distribuidoras. Las distribuidoras son AMBA, que seguramente son las que conoces vos, Edesur y Edenor. Pero cada provincia tiene la suya. Incluso, por ejemplo, en La Plata es Edelap. En el sur, La Pampa, Neuquén, es Camusi. Las distribuidoras le deberían pagar a CAMESA por esa energía que CAMESA les da. Las distribuidoras no pagan, CAMESA tampoco. La deuda que mantienen las distribuidoras con CAMESA suman 300.000 millones de pesos a nivel país, ¿no? A nivel país. Y desde noviembre, como te decía, CAMESA no le paga a las generadoras. Ayer las generadoras pusieron un ultimátum. No me pagás, no inyecto más energía eléctrica al sistema. Digo, cuando digo al borde del colapso, era al borde del colapso. Y ayer a última hora el nerviosismo en la cartera de energía se imponía con ferocidad, porque la discusión ahí ya se está discutiendo cómo se pagaba noviembre. La tarifa de energía eléctrica está dolarizada. ¿Qué significa esto? Que el Estado, si bien paga en pesos el equivalente al valor kilovatio en dólares, que está entre 3.50 y 4.80, depende cuál sea la generación. Te decía que gas era más caro, bueno, entre $3 y $4.50 y el equivalente a pesos. Entonces había que pagar noviembre. ¿Y qué decía el gobierno? Bueno, acá esto te lo tengo que pagar a $1 a 3.70, porque es noviembre. En noviembre el dólar estaba a 3.70. ¿Qué decían las generadoras? No, me lo tenés que pagar a 800, porque el contrato dice específicamente que es al tipo de cambio que cotiza el día anterior de la fecha de pago. Si vos me estás pagando hoy, ya bastante que te lo estoy haciendo a 800, sino a 880, como si me hubieses pagado en diciembre, porque generalmente se paga con un mes de retraso. Bueno, situación, el gobierno terminó pagando ayer, porque realmente, digo, hoy nos íbamos a despertar sin suministro y terminó pagando en noviembre a $1 a 800, con lo cual complica aún más la meta fiscal del gobierno nacional. Calmó la situación, pero el problema sigue, porque si vamos a ver las partidas presupuestarias, que son esto, ¿no? La prórroga del 2023 para cubrir subsidios, no hay recursos, no está la guita ni para pagar diciembre, enero y febrero, con lo cual las negociaciones siguen y hay que poner la mirada en lo que sucede allí. Volvemos a repetir, un sistema energético al borde del colapso, continúa una política de subsidios licuada, no hay un plan energético de reemplazo y acá vemos las consecuencias.